Bueno, pues buenas tardes, estamos aquí otra tarde más con mi compañera Ana y hoy vamos en este programa muy saludable y hoy vamos a hablar de la hipertensión y la hipotensión arterial, que es un tema que afecta a muchas personas y que creemos que sería bueno conocerlo y que habláramos hoy aquí en el programa, ¿vale? Yo voy a hablar de la hipotensión, vamos a explicar un poquito lo que es, y nuestra querida Ana va a hablar de la hipertensión, que da muchos quebraderos de cabeza, ¿vale? Bueno, pues voy a comenzar diciendo lo que es la presión arterial. La presión arterial depende del flujo, de la cantidad de sangre que el corazón bombea y de la resistencia que las arterias ofrecen a este flujo de sangre, ¿vale? En un tensiómetro se mide la presión sistólica y la presión diastólica. Esto es lo que se conoce como la máxima y la mínima. La presión sistólica, es la presión cuando el corazón bombea la sangre y la presión diastólica es la presión cuando el corazón está en reposo. Entonces, esos son los dos tipos de tensión que conocemos, la máxima y la mínima, ¿vale? Tienen un nombre, se llaman sistólica y diastólica, y es cuando ocurre eso, en el bombeo de la sangre, del corazón bombeando la sangre. Bueno, pues se consideran valores normales una presión arterial de 120 a 80, lo que conocemos como 12-8, pero se dice 120-80. Por encima de esa presión arterial sería una tensión alta y sería, si estuviera por encima bastante, una hipertensión. Y por debajo, valores de 90-60, 9-6, sería hipotensión. La presión arterial baja se da sobre todo en mujeres jóvenes y en embarazadas, ¿vale? Las personas con la tensión baja, hay personas que normalmente en su vida cotidiana, a lo largo de los años, son personas de tensión baja y no tienen ningún síntoma, solamente tienen su tensión baja, son así y ya está. Pero hay personas que sí, llegado un momento, se le puede bajar la tensión y hay que estar pendiente de cómo darnos cuenta que tenemos una bajada de tensión, ¿vale? Los síntomas son mareos, debilidad, vértigo, cansancio, confusión, la persona se encuentra muy cansada, la persona se encuentra mareada, aumento de las palpitaciones. Y estos son síntomas que nos hacen pensar que nos puede estar dando una bajada de tensión. Si nos tomamos la tensión con un tensiómetro podemos ver cómo están los valores y si está por debajo de está en 90-60 o por debajo de 90-60, por debajo de 9-6, sería un estado de hipotensión. Las causas más comunes pues pueden ser la deshidratación. Pueden ser las ingestas de determinados medicamentos. Hay personas que, por ejemplo, en invierno pues tienen la tensión alta, le prescriben una medicación para regular la tensión y ahora pues se le baja mucho la tensión y se encuentran mal. Pues esa persona debería de ir al médico porque está sufriendo episodios de hipotensión, entonces habría que regularle el medicamento, ¿vale? Otra patología que puede bajar la tensión y crear hipotensión es el tiroides. Entonces esto también hay que vigilárselo. Personas que se está dando cuenta que tiene muy mantenido en el tiempo mareo, trastornos, pues que se miren que se lo diga a su médico, que le miren los parámetros del tiroides a ver si los tiene correctos. Otra hipotensión que es muy frecuente, la que se llama hipotensión ortoestática. Esa hipotensión no es maligna, es cuando nos levantamos de la cama muy rápidamente o del sillón muy rápidamente y nos produce un mareo.
Eso es normal, pero es una pequeña bajada de tensión la que estamos sufriendo, ¿vale? ¿Qué podemos hacer para no tener esta hipotensión, ¿no? Estos procesos de bajada de tensión? Las recomendaciones, pues si la persona está tomando medicamentos, como he comentado anteriormente, para la tensión, pues ajustar la dosis, comentárselo al médico para regular el fármaco que esté tomando. También, cuando estamos mucho tiempo de pie, también se puede bajar la tensión, pues no está tanto tiempo de pie, hacer de vez en cuando descansar y sentarse, porque la misma hipotensión ortostática también es la de mantenimiento de pie durante mucho periodo de tiempo, durante varias horas en la misma posición. Al levantarse de la cama, hacerlo despacito, no levantarnos de golpe. Beber mucho líquido, beber agua o tomar alimentos hidratantes para que no estemos deshidratados y no se nos baje la tensión. Esto está relacionado también con las personas que son hipotensas. También es importante no tomar mucha cantidad de comidas copiosas o comidas con muchos hidratos de carbono, porque las digestiones son más largas, la digestión son más pesadas. Entonces nos puede producir también bajada de tensión. Las personas que sufran esto se deberían de acostar un poquito después de comer, la siesta, un ratito de siesta les vendría bien, y podemos ayudarnos así. Los peligros de tener una tensión baja es que el más peligroso es que te des mareo y te desvanezca, te desmayes. Entonces se puede dar golpe o hacerse daño. Las caídas estas son peligrosas porque te puedes hacer daño en la cabeza o en cualquier lugar te puede pasar. Entonces la persona también tiene miedo a que sufra estos episodios. Entonces, si tenemos mareo más frecuentemente de lo normal, si tenemos desmayo, sin venir a cuento, sin venir a nada, manos y pies fríos, notamos que las manos últimamente las tenemos frías y los pies, y además estamos un poco mareados, puede ser estar en un estado de hipotensión. Palpitaciones, todo eso deberíamos de decírselo al médico, coger una cita y contarle lo que nos está pasando, porque es una cosa que suele pasar sobre todo en verano, con las temperaturas más elevadas. Y otra cosa muy importante es que si no lo tratamos, el organismo, la hipotensión hace que cojamos menos oxígeno, estemos una hipotensión extremadamente baja, y al tomar menos oxígeno, porque vamos más cansados, eso nuestro organismo lo resiente. Entonces puede afectar a nuestra vida, al caminar, a algunos órganos, al corazón, y hay que tomárselo en serio, ¿vale? La hipotensión, sí que es verdad que dice la tensión baja es un seguro de vida, sí, ¿vale? Pero hasta un punto. No hay que tener en cuenta que si llegamos a tener unas bajadas de tensión tan fuertes, hay que comentárselo al médico para que nos dé su visto bueno y nos ponga una medicación si ve conveniente. Y por mi parte, eso es lo que quería decir de este tema. Ahora Ana, nuestra querida Ana, nos va a hablar de todo lo contrario. De la hipertensión. En el caso de la hipertensión es cuando la presión arterial está elevada. Como ha dicho Antonia, si los valores normales de tensión tienen que estar por debajo de 120 la sistólica y 80 la diastólica, por encima ya sería una presión alta, por encima de 140, 90 sería ya hipertensión, y ya estaríamos ante una crisis hipertensiva cuando nos encontramos por encima de 180, 110 milímetros de mercurio. En este caso tenemos que ir a urgencias.
Hay que tener en cuenta que la presión arterial tiende a aumentar con el paso del tiempo. De ahí la importancia de ir al médico con regularidad para que nos hagan los controles, analíticas, y de que si estamos tomando medicación para la tensión, cumplamos la posología, la forma de tomar lo que nos ha dicho el médico. A medida que vamos envejeciendo, también esta patología va empeorando. De ahí que a lo mejor llevamos con la pastilla de la tensión, imagínate, enalapril de 5 miligramos, llevamos X años y nos ha ido siempre estupendamente, y de repente pues se nos sube la tensión. No es que haya dejado de hacernos efecto, es que la patología se ha agravado. Entonces tendremos que ir al médico porque el médico tendrá que hacer un reajuste de la dosis, ponerla de más miligramos, de 10, de 20, de lo que estime, o introducir un medicamento nuevo como un diurético que sirve para eliminar líquido en caso de que tengamos retención de líquido. Y claro, en función de la tensión que nos haya salido y también de si tenemos patología en conjunto con la tensión, pues ya él establecerá la pauta más adecuada para nosotros. El peligro que tiene tener la tensión arterial alta, tener hipertensión, es que puede aumentarse el riesgo de sufrir accidente cerebrovascular, enfermedades renales, insuficiencia cardíaca, ataque al corazón e incluso llevar a la muerte. Cuando estamos en casa o en otro sitio, ¿cuál es la mejor forma de detectar que tenemos la tensión alta? Lo ideal es tener un tensiómetro o ir a la farmacia a medirnos la tensión regularmente para ver cómo va la cosa. Porque por desgracia muchas veces tenemos la tensión alta y no nos damos cuenta porque no produce síntomas. Es cierto que hay veces que sí produce síntomas. El típico dolor de cabeza y dolor en la nuca, cambios en la visión, debilidad, palpitaciones, sensación de mareo, dificultad para respirar. Todos estos son síntomas que pueden ser un indicativo de que se nos ha subido la tensión. ¿Cómo deberíamos proceder? Si tenemos el tensiómetro, nos medimos la tensión en casa. Si no, vamos a la farmacia, nos medimos la tensión. Si sale elevada, pues ir al médico. Seguramente, pues si la tenemos muy alta, porque hombre, si ya te da unos síntomas así es porque suele estar alta, nos tendrán pues que poner la pastillita debajo de la lengua y el médico tendrá que hacer un reajuste de la medicación y una observación de cómo nos va sentando la nueva medicación. Entonces es importante ese control. También os quiero contar cuáles son los síntomas de la retención de líquido, ya que muchas veces las personas que tienen tensión alta sufren de retención de líquido. De hecho, en muchas ocasiones los medicamentos para la tensión llevan por un lado el antihipertensivo y por otro el diurético. Son acoplamientos de dos principios activos, uno para que haga su función en un sitio y otro en otro. Entonces, para detectar que tenemos retención de líquido, normalmente se inflaman las bolsas de los ojos, se produce también una inflamación de los tobillos, del abdomen, de las piernas, dificultad para moverse, para caminar, aumento repentino del peso sin motivo aparente, sensación de que la ropa, el pantalón nos aprieta, los anillos. Todo eso son síntomas de que tenemos retención de líquido. Entonces, en este caso también tendríamos que comunicárselo al médico para que nos mande un diurético para eliminar esos líquidos que tenemos en el cuerpo. Un truquito muy bueno que hay, porque normalmente lo que se inflaman son los tobillos y las piernas cuando tenemos retención. La forma de ver que es retención de líquido es que si tú, por ejemplo aquí, ¿no? Si tú presionas la piel, cuando sueltas el dedo, vuelve otra vez a su estado original en un momento. En cambio, cuando hay retención, si apretamos esa zona donde está inflamada y soltamos, se queda como la forma del dedo hundido y tarda un tiempecito en volver a su estado normal.
Eso es para diferenciar una inflamación normal, porque en una inflamación haces eso, te duele, pero vuelve otra vez a coger la superficie de siempre, pero en caso de la retención sí pasa eso. Entonces, ¿qué hacer cuando ya el médico nos confirma que sufrimos hipertensión? Pues tomar el medicamento o los medicamentos que nos haya recetado el médico de forma estricta, ya que si olvidamos la dosis o decimos yo no me tomo más este medicamento, lo dejamos así de forma repentina, pues puede aparecer una hipertensión de rebote, que es que se sube la tensión de manera brusca, puede ser peligroso. Entonces la medicación es muy importante tomarla siempre, a la misma hora y no olvidar nunca tu dosis. Cambios en el estilo de vida, haciendo deporte, a la hora de la dieta, evitar grasas saturadas, evitar comidas que contengan colesterol, evitar la sal, reducir al máximo o eliminar la sal de las comidas, porque eso favorece, como lleva sodio, favorece que se retenga agua, que se retenga líquido, dejar el tabaco, dejar el alcohol, reducir su consumo, reducir las bebidas excitantes tipo el café, aunque es cierto que hay personas que si están muy habituados a tomar café no notan las subidas de tensión por la cafeína, pero hay otras que sí, que son sensibles y sí lo notan. Y por supuesto medirse la tensión con regularidad y visitar al médico frecuentemente cuando nos vaya dando cita, que nos lleve un seguimiento para nosotros también estar tranquilos de que realmente tenemos la tensión controlada. Entonces, una manera muy cómoda de medirse la tensión es medírsela desde casa. Hay dos tipos de tensiómetros, uno es el de muñeca y otro es el que tenemos ahí oculto, en el bolso misterioso que tenemos aquí colocado. El de muñeca es más sencillo de utilizar, sobre todo cuando la persona está sola, pero es cierto que el de brazo suele ser más fiable, es el que más recomiendan los médicos. En el tensiómetro en la pantalla podremos observar la presión sistólica, la presión diastólica y el pulso. Lo ideal es que tengamos un papelito o una tabla donde vayamos apuntando la fecha y la tensión que nos ha salido en ese momento. Es cierto que lo ideal sería tomarnos 3 medidas de tensión por sentada, de forma que de las 3 medidas, la media de las 3 sea la que anotemos en el papelito. Imaginaros, sale un ejemplo, para que 120, 121 y 122, la máxima, pues apuntaríamos la del medio, la de 121. Así es muy cómodo porque tanto nosotros vemos que está bien controlada, como de cara a cuando nos da cita el médico para nuestra visita rutinaria, pues le enseñamos nuestra tablita y ve claramente que tenemos la tensión controlada. Es muy cómodo y está muy bien. La forma de utilizar el tensiómetro de muñeca sería, cogemos el tensiómetro, lo pondríamos en la muñeca, dejando 1 centímetro entre la mano y el tensiómetro. Colocamos el tensiómetro de forma que la pantalla nos mira a nosotros y el tensiómetro tiene que estar a la altura del corazón, así que tenemos que hacerlo o así en el brazo izquierdo, muñeca izquierda, o apoyados en una mesa si estamos más cómodos. Le daríamos al botón de inicio. Previamente, antes de medirnos la tensión, muy importante, tenemos que estar 5 minutos en reposo y con las piernas cruzadas no, sin cruzar. 5 minutitos en reposo en un ambiente tranquilo y relajado. Estás tus 5 minutos tranquilito y a los 5 minutos ya procedes a ponerte en este caso tensiómetro de muñeca. Pues ya pasan los 5 minutos, le damos a iniciar al tensiómetro y notaremos que el manguito del brazalete empieza a inflarse de aire. En el momento que ya pite y se desinfle, significa que ha terminado de medir la tensión y es el momento de ya mirar la pantalla y apuntar en un papelito la tensión que ha salido. Si lo repetimos 3 veces, mejor, ¿vale?
y ya apuntaríamos la fecha y la tensión que nos ha salido. Eso con el de muñeca. Con el de brazo, que es el que tenemos aquí, vamos a hacer la prueba porque como este es más laborioso, muchas veces muchas veces tenéis muchas dudas de cómo utilizar correctamente este tensiómetro. Entonces lo vamos a hacer aquí en vivo y en directo para vosotros, para que no tengáis ninguna duda a la hora de usarlo. Tensiómetro de brazo. Todos son prácticamente iguales en funcionamiento. También os digo que hay que tener en cuenta que los tensiómetros que compremos tienen que estar verificados y que sean de calidad. No vale eso de comprarlo en cualquier sitio. Es importante. Es importante porque al final... es un mal gasto de dinero que no te va a servir de nada. Vamos. Exacto, porque al final te vas a tener que comprar un tensiómetro en condiciones, entonces pues mejor hacerlo desde un primer momento y ya está. Empezamos. Tenemos nuestro tensiómetro. Hay que medir la tensión en el brazo izquierdo. Brazo izquierdo de Antonia, ahí está. Entonces... Lo he traído. Sí, lo ha traído, no se la olvida en casa. Entonces cogeríamos, conectamos el cable en el agujerito, cogemos el manguito, lo abrimos, el velcro, a ver el velcro, ahí, y lo introducimos en el brazo. Tiene que quedar el tensiómetro, veis que aquí está el codo, ¿no? 1 centímetro o 2 por encima del codo. Apretaríamos el manguito, pero tampoco en exceso, no hay que apretar mucho, tampoco. Recuerdo que previamente la persona 5 minutos tranquilita sentada. Y las piernas sin cruzar. Y las piernas sin cruzar. Entonces, una vez que ya tenemos colocado el manguito, ella tiene que estar en silencio, con el de muñeca también. Cuando te miden la tensión hay que estar en silencio calladito esperando. Entonces, la persona se queda así quieta, se le da al botón de start, que realmente ella también podría hacerlo, ¿vale? Por eso que esto en realidad cuando se le coge soltura es muy fácil usar un tensiómetro, pero es verdad que la primera vez puedes enredarte un poco. También hay que tener en cuenta que el cable tiene que estar por la parte interna del brazo. ¿Veis que se queda así? Y que termine, ¿veis? Que sale por aquí, por el centro de la muñeca izquierda. Eso es lo ideal. Se quedaría ella así y ya le damos a estar. Tonia, vamos... Bueno, no te hablo. El acompañante lo ideal es que esté también calladito. Lo que pasa es que a mí me gusta mucho darle a la lingüilla. Ahora mismo se está hinchando lo que es el manguito. Entonces ya saldrían los valores en el tensiómetro, ¿vale? Una vez que salen los valores, los anotaríamos en un papelito y aquí saldría el valor de la presión sistólica, aquí de la diastólica y aquí las pulsaciones. Las pulsaciones también son importantes porque nos ayudan a detectar arritmias. Normalmente suelen estar por debajo de 90 las pulsaciones. Si está por encima de 100, sí habría que consultarlo con su médico. Entonces, lo ideal, medir 3 veces, hacer la media, anotarlo en nuestra tablita, aquí saldrían los números perfectamente especificados y ya procederíamos a quitar el tensiómetro. Se quita así el velcro, lo sacamos y listo. Lo podemos guardar, le podemos quitar si queremos el cablecillo, si nos resulta más cómodo porque hay veces que está durillo, lo podemos dejar, no le va a pasar nada y ya lo guardamos en su fundita y listo.
Esto es una forma, hombre, es que si tienes hipertensión ya diagnosticada, es una forma muy útil y muy sencilla porque estás en tu casa tranquilamente. Oye, ya sea por llevarte tu seguimiento diario o porque te notes un poco regular ese día o incluso porque algún familiar o lo que sea. Claro, o la hipotensión que también hemos hablado, que esto es, si te estás encontrando mal por algo, pues sabes que si te dan unos valores súper bajos, exacto, pues que es por eso, y si ya se mantienen en el tiempo, pues sí que es verdad que deberías de consultar al médico. Claro, porque exactamente para personas hipotensas también es muy útil un tensiómetro, para ver que realmente se encuentran así de forma justificada. Muchas veces sirve también para descartar que si te encuentras mal sea porque tendré la tensión alta, no, pues tienes ahí tu tensiómetro y es muy cómodo. Y si no, pues puedes venirte a la farmacia y te la mides allí. Sabes que eso, por suerte, hay un gran abanico de posibilidades. De vez en cuando te llevamos el seguimiento y estupendísimamente, ¿vale? Así que nada, eso es todo lo que os queríamos comentar sobre la tensión. Que os haya sido útil. Que os sea útil, y nada, que la tensión hoy en día está muy bien controlada. Lo que hay que tener es eso, la precaución de tomar la medicación. Eso es muy importante porque hay veces que nos despistamos y se sube la tensión, nos creemos que es porque la pastilla nos ha dejado de hacer efecto, se lo decimos al médico, nos pone una pastilla demasiado fuerte porque realmente no la necesitamos tan fuerte, nos ponemos flojos y nos puede entrar hipotensión por culpa del medicamento. Entonces al médico también le hacemos un poco el lío en la cabeza. Así que si nos medimos la tensión y lo vamos anotando y llevamos nuestro seguimiento rutinario, pues facilitamos mucho las cosas tanto al paciente como al médico, como para la tranquilidad. Sí, sí, tanto tuya como del médico que te esté llevando, que también pues se queda más tranquilo y se ve claro si hay o no hay diferencias de tensión. Hay personas que se les sube por la noche. También en esos casos le tendrían que poner un medicamento específico para la tensión que se sube a esas horas. Por eso os digo que es importante, es importante. Y también los diuréticos se suelen tomar por la mañana, que eso antes creo que no os lo he dicho, para estar eliminando líquidos durante el día y que por la noche no estés enreado yendo al servicio. Pues sí, importante, porque si no tienes toda la noche... Sí, movidita. Movidita. Bueno, pues ya está, ¿no? Estamos muy contentos de otra vez estar con vosotros, mi querida Antonia y yo, siempre con vosotros. Nada, que nos hace mucha ilusión, vamos. Este espacio que nos... Sí, que nos ha dado Lora TV y eso. Que muchas gracias por escucharnos y que vaya estupendamente todo.